Eh, listo, eso es. Sí, me ha olvidado, qué pena. Bueno, entonces, digamos que, por ejemplo, yo voy a hacer un reportaje sobre el COVID, ¿cierto? Entonces, yo voy a primero hablar con fundamento. Esto es como un proyecto de grado. Yo no voy a hablar cosas que yo no sé de dónde salen. Yo necesito tener un sustento y saber de que lo que yo estoy diciendo es verdad. O al menos hay hechos que así lo pueden demostrar. En este tipo de trabajos es muy delicado también emitir juicios, porque yo no estoy para emitir un juicio para decir esto es bueno, esto es malo, sino que yo estoy para mostrar una realidad a través del lente, a través de la investigación y que la gente sea la que saque sus propias conclusiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre el COVID y quiero hacer un reportaje sobre el COVID. Entonces, yo puedo valerme de estadísticas, yo puedo decir un tanto porcentaje de personas adultas mayores de tantos años han sido los más afectados por el tema del COVID. Pudiera hablar de los efectos post pandemia, pudiera hablar de los efectos físicos, psicológicos, bioquímicos del cuerpo al atravesar este proceso del COVID, ¿sí? Pero pues para yo decir eso tengo que tener un sustento, tengo que tener las estadísticas. Si tengo un familiar que es médico, yo lo puedo entrevistar y que en una parte de ese reportaje él pueda decir, sí, mira, efectivamente hemos atendido, ir a un hospital, hablar con gente que ha tenido y hacer como todo un recuento con todas las herramientas que tenga al alcance para poder hacer, digamos, un conglomerado de información con peso, ¿sí? Ustedes saben que a veces los reportajes sirven también para hacer como un llamado, ¿sí? Hay mucho reportaje, por ejemplo, con el tema de lo ambiental, mucho reportaje con el tema del maltrato, ya sea hacia los niños, hacia la mujer, hacia los animales, enfocados también como en el tema del cuidado personal. Y lo importante es que es mucha información, pero está muy desglosada y está también argumentada que la gente lo que hace es como, o sea, como traducir información muy, muy científica en un término muy, muy accesible a la gente y que la gente lo pueda ver, tener esa información, aprender y sacar una conclusión. En un reportaje yo nunca voy a ir a decir lo que está haciendo tal persona está mal, lo que está haciendo tal persona está bien, ¿sí? Eso yo no lo hago en un reportaje. Mi juicio, digamos que no interesa, lo que interesa es la información, la neutralidad, que es también algo muy delicado. Sabemos que los medios de comunicación a veces tienen unos intereses muy particulares, entonces muestran ciertas cosas, hablan de ciertas cosas y otras las omiten. Sabemos que eso pasa en todos los países, no solo acá. Entonces digamos que es como evitar ese tipo de cosas, ¿no? Es hablar de algo muy concreto y que la gente sea la que emita sus propios juicios, que la gente diga, uy, ¿cómo así? O que la gente se quede pensando, al menos con un propósito reflexivo, ¿sí? Entonces, varios de los trabajos de ustedes tienen que ver como con el territorio, según vi por ahí, tienen que ver más como con algunos eventos específicos también que quieren como resaltar, sea un evento deportivo, sea una fiesta que pronto se celebra cada año y coincide con esta fecha, ustedes pueden ir a grabar, o quieren hablar de, no sé, de un tema, de un personaje que pueda ser histórico en sus comunidades. Y eso también le da pues como una significancia, ¿no? Que haya una conexión con ese tema que yo quiero trabajar, que no sea un tema por escogerlo, sino que de verdad me interese, ¿sí? Hay que comenzar a desmitificar que la investigación es algo aburrido, que la investigación es algo súper ñoño, súper pesado, porque la investigación en realidad es como encarretarse tanto con algo que de verdad me apasione, que me permita a mí entregarme por completo, investigar, indagar y poder hacer como, mm, digamos, como una visión mucho más amplia de eso, ¿sí? Entonces, ustedes en el ejercicio que enviaron a los correos, pues decían, yo quiero hacer documental, yo quiero hacer un reportaje, yo quiero hacer como una especie de crónica, ¿sí? Con la profe yo sé que vieron de pronto los tipos de realización. No sé si con eso de pronto acá algún tipo de duda como para despejar antes de yo arrancar aquí a mostrarles cosas y hablar, o si quedó clara esa idea de los tipos de lenguaje audiovisual que se pueden utilizar como con este énfasis investigativo. Todos somos FUP en silencio. Bueno, si no hay duda, entonces arranquemos.
Entonces, bueno, primero ya tienen el tema, eso que ustedes enviaron viene a funcionar como una especie de, como una mini sinopsis. Ustedes saben que la sinopsis es como un párrafo o un desglose muy concreto en pocas líneas de qué es eso que yo quiero mostrar, qué es eso que yo quiero hablar. Recuerden que la sinopsis siempre nos muestra es como de qué trata la película sin hacernos spoilers, ¿sí? Nos cuenta qué voy a encontrar ahí sin contarme el final, porque pues si me cuentan el final yo, para acabar la película. Entonces es como eso que mandaron vendría a ser como esa primera parte que es la idea, ¿cierto? Ahora empieza todo ese proceso de preproducción, que es de esa idea comenzar a sacar la investigación, comenzar a desglosar un guión, comenzar a plantearse las posibilidades técnicas, comenzar a plantearse locales, comenzar a plantearse invitados si los hay, personas a las que yo pueda acceder para ampliar mi información, y una cantidad de elementos que debo tener en cuenta para que no sea agarrar la cámara, en este caso el celular, y empezar a grabar a la loca y después no saber qué fue lo que hice. Sí, recuerden que toda producción audiovisual tiene un proceso que se divide en tres partes, que ya le hemos trabajado: preproducción, producción y postproducción. En el caso de estas realizaciones que tienen que ver con lo investigativo, es muy importante el tema del orden, el tema de una planificación, una planimetría muy bien justificada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo todo tanto archivo, tanta información, tantos datos, tantas entrevistas, bueno, depende de lo que vayan a hacer, eh, puede ser muy pesado al momento de editar. Entonces siempre una recomendación que yo hago es que a medida que van ustedes grabando, a medida que van recopilando información, la pueden ir agrupando en carpetas, y estas carpetas pues organizarlas, día uno, escena uno, ¿sí? Como que eso esté supremamente categorizado, porque eso va a facilitar mucho el trabajo. A medida que yo voy desarrollando mi idea, pues me puedo dar cuenta de que pueden haber imágenes de apoyo, pueden haber recortes de periódico de apoyo, pueden haber fotografías que de pronto yo tenga que restaurar o que tenga que mostrar como para amplificar esa idea. Por ejemplo, alguien me hablaba de los del cumpleaños de su pueblo, no recuerdo cuál, y se consiguió unas fotos viejísimas, consiguió recortes de periódico, habló de toda la historia del lugar, de una manera así muy cronológica, muy bonita, entrevistó gente, mientras la gente iba hablando, pues, mostraba fotos en su video, entonces fue como muy completo, ¿sí? Y fue muy interesante ver cómo utilizó varios recursos en un solo producto audiovisual. Este producto audiovisual pues sí requiere más tiempo, por eso se empieza a hacer desde ahora, para que cada clase lo que tengamos es como una asesoría, y en medio de esa asesoría puedes dar más tips, más pautas, y poder, digamos, mostrar más elementos que puedan servir para la realización de un buen elemento audiovisual. Entonces les quería mostrar aquí rápidamente como desglosar un poco más que todo lo que vendría a ser como un reportaje, que yo siento que en pocas palabras, más que crónica, más que documental, yo creo que la idea de todos apunta más como hacia eso. Hay unas leves diferenciaciones ahí que van mucho como en la narrativa, ¿sí? Digamos que lo más importante es tener muy claro el tema e ir muy de la mano con la parte escrita. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de reportajes y quiero que escuchen, hagamos una escucha muy consciente de cómo hablan, de cómo se expresan y de cómo hay una narrativa que va hilando todo, ¿sí? Hay como un hilo conductor que nos permite como engancharnos y estar ahí pues conectados como con la idea. Entonces hay narrativas que pueden ser muy dramáticas, otras que pueden ser muy dinamizadoras, otras que están como en suspenso, y se van complementando con esas imágenes. Entonces hay diferentes tipos de reportajes, por lo menos está el reportaje científico, pues que su nombre lo dice, es un reportaje que va específicamente encaminado a temas que tienen que ver con ciencia, con tecnología, del contexto actual, ¿sí? En este caso, pues no sé si alguien quisiera trabajar algún descubrimiento nuevo, algo que esté como en discusión y que ustedes quieran discutir de pronto eso en qué implica, en qué repercute en nuestra sociedad, ¿sí? Algo científico que uno pueda como indagar. No vi ejemplos de eso, pero se me ocurre, por ejemplo.
cómo afecta el cambio climático al Cauca, específicamente al Cauca, cuáles han sido esos cambios y ese panorama, cómo se ha transformado con esto del cambio climático y el problema ambiental que tenemos a nivel planetario. Entonces, digamos que podría ser una investigación muy concreta, amplia también, pero yo puedo resumir como los aspectos más importantes y mostrarlo a través de un video, ¿sí? Pudiera ser como un ejemplo de reportaje científico. Obviamente me va a mostrar a mis cifras, me va a mostrar a mí hechos, cosas tangibles que yo pueda decir el 50% de la vegetación se ha destruido. Que eso no sea yo decirlo, puede decir lo que yo pueda mostrar, mire, es que aquí lo dice, es que aquí están las fotografías, es que aquí está el documento, es que aquí está la cosa. Eso es lo que le da una validación a un tipo, a una realización de estas como es el reportaje. Ese afianzamiento en que lo que se está diciendo es un hecho, es una verdad. Y no es una mera opinión de alguien como en un programa de chismes que la gente opina, 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 sino que eso tiene un sustento dentro del campo científico. Bueno, ese sería uno. Está el reportaje investigativo, que es como mucho lo que ustedes apuntan, que es buscar un hecho muy particular. Como les decía, varios de ustedes hablaron de eventos muy específicos de sus comunidades, hablaron de un suceso que repercutió en otras cosas y ustedes indagan allí, hablan con los implicados, hablan con los participantes, hablan con los que hacen parte de eso que ustedes están ahí investigando para ampliar un poco el panorama. Y también es chévere, como por lo menos en estos procesos de proyecto de grado, cuando ustedes escriben, tienen que tener en cuenta cómo poner en diálogo varias cosas. Esa misma dinámica la pueden trabajar desde el audiovisual, ¿sí? De pronto hay dos personas que tienen opiniones encontradas y chévere que por algún momento pudieran ponerlos ahí como en discusión de una manera pues muy sana, pues muy desde el diálogo, ponerlos ahí como en conversa, ver como por qué este opina eso, por qué este opina esto y dejarle al espectador la posibilidad de que él sea el que decida cuál le gusta más, cuál está bien, cuál está dentro de su lógica, cuál está mal, ¿sí? Y recuerden que emitir juicio aquí no lo tenemos tan permitido en un documental o en un proceso de estos de reportaje o crónica, ¿sí? Uno simplemente argumenta con hechos. Está el reportaje explicativo, que digamos a ella es algo mucho más, ¿cómo se dice? Más como instructivo, como el que yo puedo escoger un tema y hablar de eso tan desglosadamente que pueda como instruir, ¿sí? Que pueda ayudar a conocer, a dejar como molidito algún tema que de pronto no se sepa manejar. No sé, volviendo al tema de lo ambiental, son ejemplos así que me ocurren. ¿Cómo explicar a la gente el impacto que tiene el plástico sobre los océanos? Que hay mucha gente que desconoce todavía eso. Que yo pueda en ese reportaje, en ese documental explicativo, dejar como muy desglosado, muy desmechado, por decirlo así, esa información y que la gente diga, ah, mira, es que ya me están enseñando esto, es que ya me están diciendo esto, es que ya entendí, es que ya amplié mi panorama con respecto a algo que escucho todo el tiempo, pero no había tomado la tarea de indagar, ¿sí? Algo muy importante es que este tipo de productos audiovisuales pueden llegar a tener una influencia bastante, un impacto bastante fuerte en muchos campos. Y lo digo porque estamos en una sociedad que en estadísticas, por ejemplo, Colombia es un país en el que se leen, la persona en promedio se lee 3 libros al año, ¿sí? Y estamos hablando de que hay otros países donde la gente se lee 3 libros al mes. Es decir, que aquí la gente no tiene una cultura como de estarse informando o como de estarse instruyendo o como de estar cultivando un intelecto. Y eso se ve a muchos factores, no quiere decir que la gente sea bruta o que la gente no quiera, no, sino que es que a veces las condiciones no se dan para que eso se pueda pues, presentar, ¿sí? Si hay muchas problemáticas sociales, una persona, uno como, no sé, uno como padre de familia, pues uno está pensando en cómo resolver, en cómo llevar el sustento, en cómo estar uno, qué tiempo va a tener de sentarse a leer un libro en las noches, ¿sí? Son muchos factores los que aplican ahí. El acceso a la educación también. Digamos que el mero gusto, ahorita pues lo que son redes sociales, Netflix, todas estas plataformas, pues hacen que sea mucho más entretenido pasar el tiempo como en el ocio, a yo sentarme a leer un libro, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno hace este tipo de ejercicios, es importante saber eso, saber que es la posibilidad
de llegarle a todo ese público que de pronto está desconociendo cosas y que es una información que puede ser valiosa y que puede transformar una visión sobre algo. Y es importante también la responsabilidad con que se hace esto porque sabemos que estamos en un contexto en el que muchas veces la gente se guía más por la emoción, por el meme, por el chisme, por lo que dijo este, por lo que dicen los demás, que por el hecho en sí. ¿Sí? Entonces, estamos muy acostumbrados a vivir polarizados y a generalizar totalmente las cosas, cuando todo tiene unos matices ahí que es interesante mirarlos y que es interesante también tenerlos en cuenta, por más de que uno esté de acuerdo o no, escuchar todo y luego uno mismo sacar su propia conclusión. Eso también es uno de los propósitos. Hay un componente entonces ahí que podemos decir que es muy pedagógico y que es muy poner a la mano de la persona del día a día información que puede ser significativa. Por eso hay que tener esa responsabilidad. Uno no puede ir a hablar de lo que no sabe, uno no puede ir a hablar de lo que no entiende, uno no puede ir a hablar de cosas que no tiene una certeza de que así fueron, porque eso ya es otro tipo de ejercicio, ¿sí? Ese sería como el explicativo, el reportaje explicativo, entonces tomar como algo, desglosarlo, puede ser, no sé, aquí puede ser algo también muy médico, un reportaje explicativo pudiera ser eh, como las consecuencias de dormir con el celular en la almohada, ¿sí? Y explicarle a la gente cuáles son esas consecuencias, qué pasa con ese campo electromagnético alrededor de la cabeza, qué pasa si yo duermo con el celular conectado al lado de la cama, qué pasa con las neuronas cuando uno está tan expuesto a todas estas ondas y demás, que es información que más uno puede conseguir casi que toda en internet, ¿sí? Está el reportaje de interés humano, que también es una categoría que yo siento que ustedes han como traído mucho a colación en lo que había escrito. Y digamos que ya esto tiene que ver con comunidad, tiene que ver con individuo, con cómo se comporta un individuo en comunidad y ciertos sucesos que pueden haber allí que puedan ser de interés general. Por ejemplo, una feria, alguna celebración tradicional, algún tipo de ritual, algún tipo eh, de encuentro comunitario que ustedes sientan que es importante mostrarlo. Cómo se comporta la gente en ese evento en específico. No sé si han visto, por ejemplo, yéndonos al otro lado del mundo, estos documentales que hacen sobre estas fiestas en la India, que se echan como un polvillo de colores y que se meten todos al río Ganges y que es una cantidad de gente impresionante y uno como que se acerca a ver cómo se comportan en esa semana en específico, ¿sí? O por lo menos el carnaval de negros y blancos en Pasto. Hay un comportamiento socialmente aceptado por esos días, en el que es de holgorio, que es un ambiente festivo y que todo el mundo se respete y todo el mundo se puede, digamos, hacer bromas o lanzar harina y estas cosas de una manera consensuada. ¿Cómo cambia el comportamiento de un ser humano en un evento de estos? Puede ser también como un reportaje de lo social, ¿sí? O cómo todos se predisponen para un evento específico. En Colombia sabemos que hay muchísimas festividades. Casi que cada fin de semana en algún pueblo, en algún lugar están celebrando algo. Hay alguna festividad de algo, ¿sí? Eso es muy particular de acá. De hecho, por eso no es casual de que haya tanto festivo, tanto lunes festivo, porque aquí hay mucha festividad y pues en algún momento todas, si había una fiesta muy importante dentro de lo religioso o lo histórico, si cae un martes, pues hay una ley que hace que todos esos días se corran hacia un lunes para promover el turismo, ¿sí? No sé si notaron que el Día de la Raza cayó como un martes, pero se corre hasta el próximo lunes para que sea festivo. Eso es una ley muy de aquí de Colombia. Yo creo que uno de los países con más festivos en el mundo, yo creo. Entonces, y también es por lo mismo, porque en cada rincón de nuestro país siempre hay una celebración de algo. Y no sé si han visto que hay reinados también de todo, ¿sí? Hay reina del chontaduro, hay reina de la panela y no sé, de todo. Porque aquí también es como muy cultural el tema del festejo. Está el reportaje autobiográfico, que vi que de pronto no, nadie lo abordó, pero pues su nombre lo dice. De pronto yo siento que hay aspectos de mi vida que quiero mostrar y que siento que pueden ser
impactantes o pueden ser motivadores o pueden ser, digamos, interesantes para cierto público. Entonces yo hago un reportaje autobiográfico en el que cuento la historia de mi vida, muestro las fotos, muestro como todos los elementos a tener en cuenta y digamos que me permito contar y conectar con esa intimidad. Cuando yo estoy hablando de una autobiografía, estoy hablando de, pues es como que se le metan al rancho, ¿no? Como quien dice, como el dicho. Es ya mostrar un aspecto, ponerme en una posición vulnerable de mostrar muchas cosas mías que me interesa mostrar y que otras personas puedan conectar con eso. Que en última los artistas lo que hacen es eso, ¿no? Como mostrar sus temores, sus juicios, sus vulnerabilidades, eh, no sé, como todas sus inquietudes a través del arte. Cuando lo muestran se dan cuenta de que hay mucha gente que conecta con eso porque ha sentido cosas similares. Entonces puede ser también otro recurso el reportaje autobiográfico, que es, digamos, ya algo muy personal, ¿sí? Y el reportaje narrativo, pues digamos que es un estilo de reportaje en el que cuento todo con la estructura digamos, del teatro, de la dramaturgia, que es inicio, nudo, desenlace. Puedo contar una historia y puedo ir hilando, llevando a la gente como como una especie de tejido y que la gente va ahí como conociendo y va acercando, si entiende, hay un momento en el que se enreda, pero es como una especie de estructura que sea muy entendible, muy digerible también, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de realizaciones, pues ya cada uno, dentro de lo que escribió, dentro de la idea que tiene ya preconcebida, pues irá tratando como de encontrar cuál es ese rasgo que le quiere dar a su ejercicio, ¿sí? Entonces, digamos que es importante el tema tenerlo muy definido, que es algo que ustedes ya tienen. Lo otro ahora es ver cómo se despierta ese interés, cómo despertamos un interés para que la persona pueda acceder a este producto audiovisual, que lo vamos a hacer obviamente aquí entre todos, pero pensar que posiblemente eso lo vean en otros contextos, que más adelante ustedes puedan ir a un festival, a un evento o a un, no sé, a un cineforo y puedan mostrar cómo este ejercicio y que sea atractivo, ¿no? Desde su realización, desde su impecabilidad en la producción, para que la gente pueda como acceder a toda esa información, ¿sí? Es importante lo que les decía, tener una validación, digamos, un sustento teórico, por decirlo así. Como que si yo digo algo y estoy hablándolo con mucha contundencia, saber de que si eso está respaldado o no, ¿sí? Y bueno, eso por un lado. Hay también como una estructura para este tipo de ejercicios, pero entonces como ya he hablado mucho, les quiero mostrar un videito que resume como cuáles son esas características principales para poder hacer un reportaje o una producción de estas, ¿sí? Eso muchas veces tiene que ver también con la comunicación, sí, tiene que ser la comunicación social, por ejemplo, ¿sí? El reportaje por lo menos tiene que ver mucho también con, como les decía, con la escritura, con una muy buena escritura, que es lo que primero habría que empezar a trabajar, porque es muchísimo texto. Porque cuando uno ve un reportaje uno se da cuenta que todo el tiempo hay una voz en off, hay alguien que está contando, hay alguien que va narrando, mientras va mostrando imágenes, videos y cosas, va aterrizando a la gente a qué es lo que están viendo. Entonces voy a compartirles aquí este videito. No sé si alguien quiere decir algo, si voy muy rápido, si ya se durmieron, si están ahí, así callados y todo y se les extrañó. Aquí No, estamos. profe, estamos aquí conectados, vean. Ah, bueno. Face to face. Está muy interesante la clase, por eso todo el mundo está como animado. Ok, bueno, espero que sea así. Bueno, y les pido disculpas por la prenda, sino que, bueno, más cómodo hoy que me está como fastidiando la cosa ahí. Listo, entonces voy a ponerle este videito. Este. Es cortico. Bienvenidos a Aula de Periodismo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información.
En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Estructura del reportaje. Titular. El título informa acerca del contenido del reportaje. Al igual que las noticias, puede ir acompañado de un antetítulo o de un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. El objetivo principal de la entrada es captar la atención del receptor. Por ello es importante que empiecen los contenidos interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje. Los párrafos siguientes desarrollan el tema y deben estar conectados entre sí y escritos con coherencia. Párrafo final. Las oraciones finales deben dejar una buena sensación de la lectura. Pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada. Acabar con comentarios como los que escribieron al principio, estructura circular, o hacer comentarios que inviten a la reflexión, estructura abierta. Los consejos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un reportaje son: realizar una clara introducción al tema que va a tratarse. En caso de realizar una entrevista, contar previamente a los oyentes o lectores quién es esa persona y sobre qué va a charlar en dicho encuentro. Utilizar un lenguaje atractivo para los espectadores. Prestar especial atención al tono de voz, a los ritmos, tanto al hablar como al escribir, de modo que quien está del otro lado tenga interés en permanecer escuchando o leyendo. Ampliar lo más posible el tema a tratar. Desarrollar con todo el detalle que se pueda el contenido de la nota, a fin de que quien está del otro lado se entere de verdad de lo que está hablando. Manifestar el punto de vista que se tiene. La opinión de quien realiza el reportaje debe estar basada en hechos, haber sido analizada con detenimiento y mostrarse de forma clara. Además, debe aclararse que se trata de una opinión tan válida como la de todos los demás. De acuerdo al modo de enfrentar el hecho periodístico, el reportaje puede ser formal. Se trata de la variante más respetuosa del reportaje, que no incluye opiniones y aspira a la objetividad. Narrativo. Semejante a la crónica. Echa mano a relatos y reconstrucciones narrativas para brindar la información al lector. Interpretativo. El reportero se permite la interpretación de los hechos y las situaciones, explicándole al lector su punto de vista a partir de la información obtenida y con argumentos derivados de su propia investigación. Descriptivo. El periodista aborda su tema de interés sin incluirse a sí mismo, simplemente describiéndolo, brindando características de su objeto de interés. Bueno, yo ando con el micrófono apagado, qué belleza. Listo, bueno, son como unas pautas. Entonces, primero tener en cuenta el título. Por ahí ustedes ya tenían como un título planteado en lo que enviaron. Es ver cómo se puede potenciar, ¿no? Como que desde esa primera percepción, la persona ya, pum, ya queda enganchada, como que me van a hablar específicamente de esto, ¿sí? Y digamos que ahí sí tiene que haber un contenido muy fuerte de texto. De hecho, las primeras cosas que les voy a pedir es ya esa narrativa muy bien elaborada, con buena ortografía, una buena redacción, unas buenas pausas. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes van a hacer la voz en off de eso que ustedes investigaron. Entonces, créanme que es muy difícil si no va a ser una voz en off de una investigación sin leer, ¿sí? Si va a ser como que yo voy hablando y voy grabando, eso se va a notar muchísimo y ya ha pasado. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener una narrativa. Por ejemplo, otra vez el ejemplo del COVID, que es como que me ocurre.
Yo voy a hablar del COVID y lo que afectó específicamente a la ciudad de Cali, ¿cierto? Entonces yo hice mi investigación, invité a varios médicos y tengo ahí como unas imágenes de apoyo, tengo unas estadísticas, me metí a la página del Ministerio de Salud y puede conseguir algunos datos, ¿sí? Entonces yo voy narrando y voy mostrando todo eso, pero entonces la narración no puede ser como que en algún momento yo se me trabe la voz o me enrede, sino que tiene que ser algo muy serio. Como que en el año 2021 pudimos darnos cuenta, a pesar de todo este proceso de pandemia, que muchas personas, y comienzo mi narrativa y voy empatando esas imágenes, esas fotos, esos videos con esa narrativa que yo estoy haciendo. Ahí dan otra vez la pauta que yo les di. Un lenguaje cero complicado, porque digamos que pueden haber temas muy científicos, pero nosotros no nos vamos a meter tanto por ahí. Pero si yo empiezo a hablar a la gente en términos muy técnicos, pues la gente se va a perder. Si yo voy a utilizar palabras demasiado sofisticadas, no todo el mundo las va a entender. No todo el mundo va a ir a buscar en un diccionario a ver qué significa eso, ¿sí? Además que uno se desconecta, uno tiene que lograr que estas cosas sean muy del sentir, ¿sí? Voy a mostrarles aquí un ejemplo, un pedacito, porque pues todos son como muy largos, ¿dónde está? Esto. Un pedacito de un documental, de un reportaje, para que empecemos como a dimensionar qué se puede hacer. Quiero que lo miremos, no tanto el tema, o bueno, sí, mirando el tema, pero también paralelo, ustedes ya tienen un ojo bien agudizado, poder mirar como esa parte técnica, la forma en que utilizan las imágenes y sobre todo esa forma en que utilizan como la narrativa. Les comparto acá. Colombia ofrece un eterno y abismal contraste entre los lugares donde existe el Estado y aquellos donde nunca llega. En las zonas rurales olvidadas, donde tuvo lugar el conflicto armado, progresar económicamente parece imposible. Doña Doris y don Apolinar se instalaron en las montañas del Cauca cuando escaparon de la guerra. Al venirnos de allá todo cambió porque es que aquí nosotros no tenemos un lote de tierra, pero pues no nos da el sustento que nos daba en el Huila. Y a pesar de eso, pues hemos sobrevivido como hemos podido, pero no hemos podido salir adelante. Es que no hemos podido. El nuevo territorio les exigió cambiar sus prácticas agrícolas, lo que trajo consecuencias trágicas para la familia. Tengo 2 hectáreas de chontaduro y hay una en producción. La otra está para iniciar producción y estaba bajando chontaduro. Se me partieron las marotas estando por allá a unos 20 metros de altura y me caí. Desde el accidente, Apolinar solo ha recibido atención médica cuando ha tenido dinero para ir al hospital. La primera droga que me formularon eran unas pastas demasiado costosas, cuesta 150.000 el sobrecito y se me iban 3 sobres en el mes. Yo me gasté más de 4 millones en esa droga. El peso de la economía del hogar fue asumido por doña Doris, quien trata de salir adelante con la fabricación de galletas hechas con harina de chontaduro. No, mire que supremamente, si me llegan de ingresos 100.000 pesos mensuales, es mucho. La brecha económica que existe en el país no solo se expresa entre los ricos y los pobres, también se manifiesta en las diferentes regiones de Colombia, de acuerdo a la investigación Índice de Desarrollo Regional, realizada en el país por profesores de la Universidad de los Andes. Hay regiones muy ricas de Colombia, como el Valle, Antioquia, Bogotá, Santander, que están en las posiciones 50 del ranking, como si fueran de Argentina, están cerca a regiones de Argentina, a regiones de Uruguay, a regiones de Chile, pero otras regiones de Colombia, como Vaupés, Guainía, todo el oriente, todo el suroriente colombiano, están en la cola del ranking, como si fueran de otro país. Entonces nada tiene que ver la vida de los colombianos en las 5 regiones ricas con la vida de los colombianos en las regiones de la periferia y de la Amazonía. El precario acceso a servicios básicos como la educación y la salud es una de las conclusiones de la investigación. En estas regiones de Colombia es común ver colegios sin conexión a Internet,
y hospitales de segundo nivel que deben atender todo tipo de emergencias. Para poder atender un paciente ahorita en este momento COVID de cuidado crítico necesitábamos ventiladores, necesitábamos monitores, bombas de infusión, o sea, aumentar la tecnología. Lo logramos, ¿sí? Es como feo decirlo, pero se logró a raíz de la pandemia. Entonces, en este momento nosotros contamos con ventiladores mecánicos, con más monitores. El abandono estatal también se expresa en carreteras olvidadas, con derrumbes tan antiguos que ya tienen vegetación. Los niños de la comunidad tratan de mantenerla transitable a cambio de monedas. De día nos tardamos casi un día arreglando esto. Y no hemos mirado ni carga pesada, ni máquinas que han venido a arreglar esta carretera. Nunca. El estudio ubica finalmente a Colombia como el país más desigual de la región. Ningún otro país de la muestra de países latinoamericanos es tan desigual como nosotros. Si son pobres, son todas las regiones pobres, como en Paraguay y en Salvador. Pero aquí tenemos los dos extremos, regiones ricas que logran buenos niveles de bienestar y regiones olvidadas, pobres, donde la presencia del Estado es frágil. Doña Doris afirma que con un apoyo estatal al chontaduro podrían progresar. Y es un producto que es delicioso, muy bueno, pero nos hace falta es cómo comercializarlo, cómo empezar a sacar ese producto, para que lo conozcan. Doña Doris seguirá produciendo galletas hasta que el gobierno aparezca. Ella y sus vecinos anhelan que algún día el trabajo duro por fin les dé frutos. Bueno, ahí hay un ejemplo. Yo me imagino que para ninguno es un secreto, pues muchas cosas que acontecen acá. Pero miren que a nivel técnico está súper claro, ¿sí? La intención desde el principio es clara, mostrar el mismo título del documental se llama Colombia, un país desigual, ¿sí? Ahí ya hay como una temática que permea todo el registro. Y lo que hacen es empezar a mostrar a los implicados, una familia en particular. No sé si notaron que son muchas escenas, a nivel técnico son varias escenas las que se muestran, pero es un trabajo más bien dispendioso, largo, que hay que empezarlo a hacer con tiempo. Entonces, digamos que mientras va hablando puede parecer que el colegio, una foto, no sé qué, hay una toma de una bicicleta que parece una foto, comenzar a jugar mucho con eso porque todo el tiempo hay un dinamismo. Imagínense ustedes dejar una imagen fija y la voz ahí narrando, un rato, no se desconecta, ¿sí? Entonces hay un trabajo muy interesante de muchas tomas, muchos recursos audiovisuales que permiten que uno esté ahí enganchado, ¿sí? Me van narrando y miren que iba a poner solamente un pedacito y terminamos viéndolo todo porque uno quiere ver como qué más van a decir, qué más va a pasar, qué más va a haber ahí. Y la narrativa tiene, digamos, una coherencia con todo lo que dice. Luego dice, estudios de la universidad no sé qué, dicen que pum, muestran al señor que está hablando sobre ese estudio, sobre eso que encontraron, sobre todo eso, y valida esa información que está diciendo el narrador. El narrador no lo vemos en ningún momento. El narrador en este caso serían ustedes. O no sé si le van a pedir a alguien que les haga esa narración, pero ustedes tendrían que tener el texto de esa narración. Ese texto es el que hay que empezar a construir ahora, ¿sí? Todo eso que ustedes escucharon que nos iba diciendo la voz en off, un documento así es el que ustedes tienen que empezar a ver. Miren que ahí estábamos viendo una producción de 5 minutos y fue una producción que escuchamos bastante texto, en ningún momento le queda pausada, en ningún momento se le enreda la lengua, en ningún momento le queda pensando qué va a decir, sino que eso ya está supremamente medido. Porque esa voz en off, esa narración, digamos que es como el peso del trabajo, ¿sí? Porque las imágenes yo las puedo conseguir, puedo indagar, puedo ir, dedicarme enteramente como a eso, ¿sí? Dime, James. Profe, una preguntita. Dime. Referente, bueno, que sean dos. Dale. ¿Cuánto puede ser lo mínimo que puede durar un documental o un reportaje? Esa sería una. Y en cuanto a las fuentes de información, por ejemplo, en el caso que ya el señor daba las estadísticas,
¿eso se saca de internet o es una persona, la misma que está haciendo el reportaje, es la que la entrevista? Entonces yo tengo como esa duda. Ya, bueno, en cuanto a duración, eso no tiene límite, ¿sí? Digamos que puede haber producciones de estas que pueden durar 2 horas, hora y media, 20 minutos, ya depende es como de la capacidad investigativa de un tema que hayan escogido y le hayan dado a eso pues como un vuelco, ¿sí? Hay documentales, por ejemplo, que van hasta el fondo, o sea, llegan como hasta el fondo del asunto y revela una investigación incluso de años, ¿sí? En el caso del trabajo que vamos a hacer es una producción que va entre los 3 minutos a los 5, ¿sí? Yo supongo que entre 3 minutos y medio alcanzamos a hacer un buen producto audiovisual que nos muestre algo, un tema específico, ¿sí? Aquí en este caso, pues ellos tienen la posibilidad de ir con la persona que hizo parte del estudio y la ponen a hablar, ¿sí? En nuestro caso, de pronto hay una información que queremos, digamos, como mostrar. Si no tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien, pues al menos buscar una fuente, ya sea un recorte de periódico, ya sea un, no sé, un video de otra cosa que yo pueda mostrar, teniendo en cuenta pues que al final tengo que mostrar los créditos, toda esta parte tan delicada, o si tengo un familiar que tiene conocimiento del tema, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es un, digamos, un producto que va a evidenciar algo, según lo que yo vi que ustedes enviaron, pues casi todo tiene que ver como con los lugares donde viven, lugares donde trabajan, eventos en los que hacen parte. Entonces ahí lo que pueden hacer es entrevistar gente involucrada. Ah, que estamos en la fiesta de, eh, no sé, la fiesta de X que se celebra cada año, entonces ustedes pueden entrevistar gente que pueda decir, no, yo siempre he venido a esta fiesta no sé qué, ta, ta, ta. Importante ahí utilizan algo que se puede hacer técnicamente en Filmora o en esos programas de edición que se llama la cortinilla. ¿Qué es la cortinilla? La cortinilla es esa pequeña franjita que aparece cuando la persona va a hablar. No sé si notaron. Ah, que doña Rocío. Entonces doña Rocío empieza a hablar y acá abajo aparece Rocío Ramos no sé qué. Señora que vive, ta, ta, ta. ¿Sí? Y aparece un momentico y luego se desaparece. Eso, digamos que ayuda a darle una presentación mucho más, digamos, con mucho más acertada al documental, al reportaje o a la crónica, ¿sí? Es bien interesante que podamos lograr ese tipo de cosas que también les iré mostrando cómo se hacen, pues, técnicamente, para que ese producto tenga, digamos, una seriedad también, ¿sí? Una estética. Miren que ahí todo tenía que ver con unos azules, las escenas estaban muy limpias. Cuando hablaban de hospitales mostraban hospitales, es varias escenas de hospitales. Cuando hablaban de colegios mostraban varias escenas de colegios. Cuando hablaban de las carreteras, varias escenas de carreteras, ¿sí? Y es como tener esa dinámica, ¿no? Ese ritmo. Hay, digamos, como otra forma digamos, como de poder evidenciar algo, digamos, como mostrar algún espacio que puede ser también como lo que está aquí. Ya les voy a mostrar. Ay, hombre. Este. Les comparto. Bueno, esto que hace él es algo que hace muchos de estos influencers, esta gente que mantiene viajando, pues, que tienen como esa posibilidad y ese privilegio maravilloso de estar viajando a todo lado. Y lo que hacen es como mostrar un lugar, también como a manera descriptiva, que es un poco parecido a lo que es el reportaje como descriptivo, ¿no? Como que llego a un lugar, muestro, converso con personas, hablo sobre eso, tomo fotos, me hago ahí, indago imágenes, 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 imágenes y voy llevando a la gente como a conocer un espacio, un territorio por medio de este tipo de producciones, ¿sí? Te vamos a ver un pedacito porque este sí es más largo, pero me parece que también puede ser muy interesante. Eso también en parte es investigar, porque es ir al lugar, ¿sí? Y es mostrar qué pasa ahí, es mostrar cómo, qué devela ese espacio y mostrarlo también interesante, ponerlo atractivo para las personas. Y muchos de los lugares en los que ustedes viven, yo no conozco, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho
esos paisajes tan bonitos en ese trabajo que hicimos de videoarte. Sí, súper interesante. Entonces, que ustedes puedan hacer algo así también sería chévere en algún momento, ¿sí? Pues teniendo en cuenta las ideas que ustedes ya tienen preconcebidas, poderle hacer como leves adaptaciones si les interesa. No es tampoco una obligación. Entonces, vamos a ver aquí un pedacito de esto. ¡Viajeros! He llegado a la cuna del realismo mágico, al país donde las limonadas tienen más de un sabor y las frutas son más dulces, donde la gente te habla bonito de vos y de usted y bailan salsa moviendo los pies más rápido que aquellos que intentaron encontrar el dorado. ¡Bienvenidos a Colombia! 5 cosas que debes saber de Colombia. Prácticamente todos los países de habla hispana están exentos de visa para visitar Colombia, a excepción de Nicaragua y Cuba, y pueden permanecer hasta 90 días. Consulta la info actualizada en la dirección en pantalla. Si provienes o piensas visitar zonas de riesgo de fiebre amarilla, es necesaria la vacuna y el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla. La moneda local es el peso colombiano y un dólar estadounidense equivale a alrededor de 3.000 pesos colombianos. El enchufe es del tipo A y B. Colombia se puede visitar todo el año, aunque las mejores temporadas varían dependiendo la zona. En el Caribe, diciembre a febrero es la temporada alta y lugares como Caño y Cristales solo pueden verse en verano y parte del otoño. Sitios como Ciudad Perdida o El Tayrona cierran un mes al año. Visita el sitio en pantalla para mayor información. Inicio mi viaje desde la Ciudad de México, donde tomo un vuelo directo con la aerolínea Avianca que dura poco más de 4 horas. Señores viajeros, sean bienvenidos a la ciudad de Bogotá. Breve escala en Bogotá, nos vamos a Pasto. Oigan, viajeros, es que compré un chip para mi celular para estar aquí todo el mes en Colombia y pregunté y supuestamente la que mejor cobertura tiene es Claro. Me costó 65,000 pesos colombianos, un chip de un mes con 2 gigabytes. La cosa es que mi celular no jala y yo creo que es mi celular y no el chip porque ya me ha pasado varias veces y estoy muy molesto porque no sé si es mi celular, el aparato y... ya no sé, eso es todo lo que tenía que decir, gracias por su atención. Mientras yo les cuento esto, no me estoy dando cuenta que mi vuelo está despegando. Una distracción se vuelve una pequeña tragedia viajera. Oigan, me pasó una tragedia que nunca en mi vida me había pasado y es que perdí mi conexión, pero por mi culpa. O sea, me había pasado que perdí la conexión por culpa de la aerolínea, pero en esta ocasión fue por mi culpa y es que me di mal el tiempo y yo vi mi reloj y según yo me faltaba 1 hora más y cuando llegué pues ya se había ido el vuelo. O sea, te juro que me siento mal conmigo mismo, pero la neta gracias a la gente de Avianca se portó bien chido, me pusieron luego en otro vuelo, en el único que hay ahorita a las 3. Probablemente mi maleta no llegue, pero no por culpa de la aerolínea, mea culpa. Ay, Dios mío, pero me siento muy mal conmigo mismo. Por fin llegué, viajeros, por fin se acabó la odisea. Perdón que no les grabé todo esto que sucedió, pero estaba yo me sentía muy mal conmigo mismo porque todo fue mi culpa. Pero bueno, entonces ya tomé otro vuelo, pero el vuelo se retrasó 1 hora, entonces llegué todavía más tarde de lo que tenía que haber llegado a la ciudad de Pasto. Llegué y obviamente mi maleta no llegó como ellos me habían dicho, así que todavía que se portaron buena onda los de Avianca que mandaron otro vuelo, llegué a llenar la forma para que me manden la maleta el día de mañana. Y me dice la chava que hay una compensación, entonces me dieron el equivalente a $80 y con eso me fui a comprar unas cositas, me compré cosas de uso personal porque mañana no tengo mi maleta, entonces ya fui por esas cosas y luego ya llegué aquí, esta es la laguna de la Cocha y aquí voy a dormir y ya mañana vamos a dar un paseo, mañana les muestro todo, el hotel, la laguna, todo porque hoy ha sido de verdad muy caótico. Pero estoy muy contento de llegar a Colombia. Voy a hacer la prueba del colchón, pero no como normalmente la hago, sino que me voy a acostar porque tengo muchas horas sin dormir, muchas horas sin dormir, pero estoy muy feliz. Nos vemos mañana. Esta es mi ruta de 33 días por Colombia. Comienzo mi viaje en el sur, en Nariño, donde visito el espectacular Santuario de las Lajas.
Vuelo hacia Cali para aprender a bailar la salsa más rápido del mundo antes de emprender mi ruta por el famoso eje cafetero, donde descubro cosas sobre esta maravillosa bebida. Me traslado a Bogotá, la capital, donde paso unos días y aprovecho para visitar la cercana Catedral de la Sal y la Laguna de Guatavita. Tomo un pequeño avión hacia la maravilla natural de Caño Cristales y me traslado a la transformada ciudad de Medellín para presenciar la grandiosa Feria de las Flores. Tomo un vuelo hacia La Guajira y recorro sus desiertos hasta Punta Gallinas, el punto más al norte de Sudamérica. Descanso un poco en el destino alternativo de Palomino antes de iniciar un trekking de 4 días hacia la poco conocida zona arqueológica de Ciudad Perdida, para después disfrutar las playas del Parque Nacional Tayrona y las calles de Santa Marta. Hago una pequeña escala en Barranquilla para conocer sobre su famoso carnaval y termino mi viaje en la perla del Caribe, Cartagena de Indias. Buenos días, son las 6 de la mañana y está amaneciendo aquí en la Laguna de la Cocha. Y aprovechando esta bonita luz, vamos a ir a dar un paseo. Buenos días. Vamos en camino a conocer el parque nacional más pequeño de toda Colombia. Esta isla que está aquí, Isla de la Corota. Ahora entramos al sendero. Este recorrido dura más o menos unos 40 minutos y nos adentramos en el bosque andino. Aquí hay casi 350 especies de flora y hay más de 50 especies de aves. Hay mamíferos, hay murciélagos. Entonces hay que guardar silencio para ver si tenemos suerte y vemos algo especial. A la isla también se le atribuyen muchas historias fantásticas y misteriosas. Los locales creen desde hace muchísimos años que este es un lugar, un punto energético bastante importante, y venían aquí a hacer sus ofrendas. De hecho, hay un templo dedicado a la Virgen de Lourdes que se puso aquí en la isla. Y también hay historias de fantasmas, de apariciones, de gente que ve a otra gente, pero esa gente no existe, está en otro plano. Cuéntenme, viajeros, si ustedes creen en estas historias, si han visto alguna vez algo sobrenatural. Yo la verdad soy extremadamente escéptico, pero pues digamos que si algún día se me aparece pues la niña, pues la voy a saludar y le voy a decir que se suscriba a mi canal. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos alemanes llegaron a Sudamérica, Argentina, Chile, también aquí a Colombia. Algunos de ellos llegaron aquí a esta zona, a este lago, y su influencia está bien marcada. También llegó un suizo, y un solo suizo influyó de forma muy profunda en la arquitectura, en la preparación de la trucha. Buenos días. Por eso pueden ver todas estas casitas de madera estilo chalet. De hecho, el hotel donde me estoy quedando también es estilo suizo, lo cual le da una peculiaridad. Y desde aquí, desde el puerto, pueden contratar su paseo por la laguna, la visita a la isla, o también hay tours para pescar, por si les gusta. Hay cabañas que también les rentan y la verdad todo está bien económico y se come bien porque todo es orgánico y lo siembran todo aquí. O sea, ecológico y orgánico. Bueno, ahí podíamos quedarnos pues viendo todo el documental. Pero digamos que es también como una opción muy atractiva, ¿no? Miren que ahí se valen de recursos muy chéveres, como por ejemplo, no sé si notaron, yo los invito mucho a que siempre vean la parte de esta luz que está como fuerte. Queda mucho como esa parte técnica, ¿sí? No sé si notaron que al principio hay una animación que lo pone en contexto. Y esa animación es ahí súper sencilla y muestra, ahora apagamos eso, y muestra, digamos, como digamos, datos muy importantes que pueden parecer bobos, pero para un viajero pueden ser relevantes, ¿sí? ¿Cuál es el peso de la moneda? ¿A cuánto equivale un dólar? ¿Cuál es el toma corriente? Bueno, cantidad de datos que él da ahí, también haciendo énfasis en unas páginas oficiales de aquí de Colombia. Y todo eso lo hace su voz en off y una animación súper bonita. Obviamente, él ya tiene un equipo de producción grande que se encarga de eso. Pero no sé si notaron que al principio hay unas transiciones muy dinámicas, como las que en algún momento, no sé si con ustedes las vi, como una especie de transición que puede ser muy
muy chévere lograr incluso desde el celular, ¿sí? Pues ya hay escenas que hacen con dron y con otro tipo de implementos que pues no los tenemos, pero digamos que sí se puede ser muy creativo. Y hay una musicalización muy agradable, como que lo pone uno también en expectativa. Y es muy selectivo, son muy selectivos con el tema de las escenas que están ahí y todo el tiempo uno está en expectativa de qué más va a mostrar, ¿sí? De hecho, ese tour que él hace, pues increíble. Yo no lo he visto completo, pero que imagínense, le da vuelta casi que a todo Colombia. Entonces, muy interesante cómo va develando esos lugares y de cada lugar va mostrando como esos aspectos más relevantes y lo deja a uno como un poco ahí como enganchado y como con ganas también de ir a conocer, ¿sí? Entonces son como aspectos bien interesantes a tener en cuenta porque ustedes pudieran valerse de un recurso similar a este para mostrar, digamos, un espacio en específico, ¿sí? Si ustedes quieran mostrar, no sé, Chicos, ¿ustedes me están escuchando? Sí. Sí, profe, te Sí, estamos profe. escuchando. Sí, profe, aquí Sí, estamos. profe. No, no lo No digo nos por eso, hemos sino dormido. porque esto, no sé, me está marcando como si no hubiera energía en mi casa. Ya, pero no es posible porque no habría internet. Bueno, entonces sigo ahí. Sí, entonces digamos que es como volverlo muy atractivo, ¿sí? Que ustedes de pronto sientan que hay un espacio muy particular de donde ustedes viven y ustedes quieran contar la historia de ese lugar y que lo puedan hacer como en esa narrativa medio biográfica. Aquí se puede utilizar como esta parte biográfica un poco más dinámica y no tanto hablar solamente de mí, sino que yo como habitante de ese espacio, como posible turista o como posible conocedor de ese lugar, pues voy a mostrar desde mi vivencia para que uno pueda conectar con eso, ¿sí? Algo con lo que conecta mucho la gente es con el tema de las emociones. Eso es en publicidad, en marketing, en todo. Si uno puede ver a alguien sonreír, si uno puede ver a alguien triste, si uno puede conectar con eso que alguien está sintiendo, pues uno puede, digamos, ahí también generar una empatía y tener como poderse poner en ese lugar, ¿sí? Que es bien interesante también. Otro aspecto aquí también chévere es ese intro me pareció espectacular. El intro es como ese pequeño videito que hay al principio, pues, que lo ubica uno, muestra muchísimas escenas de muchísimos lugares en poquito tiempo, ¿sí? Cuando yo les hablo de estas escenas, por eso le insisto tanto en que sean muy ordenados. Por ejemplo, que en mi computador o en el lugar donde yo vaya a grabar, yo pueda desglosar, así como hicimos con el videoarte y con otras cosas que hemos hecho, que es como por carpetica y hasta por fecha, si es posible, organizar, porque puede que yo tenga, no sé, en mi reportaje, en mi producción, voy a hacer 5 entrevistas. Entonces después yo voy a añadir todo eso a mi programa de edición y no las encuentro. Entonces, carpeta 1, entrevista a fulanito de tal, entrevista a ta, entrevista a, entonces ya ahí yo voy a tener como más recursos. Y después de ahí puedo más adelante, cuando ya esté en ese proceso de construcción, digamos que puedo ver qué me sirve, qué no me sirve, dónde más puedo yo tomar escenas y usar también de pronto por momentos algunos efectos como los que usamos para el videoarte sin saturar. Miren que ahí todo está como muy medido, porque aquí lo que pesa más es como esa vivencia de él como tal, como sujeto recorriendo esos espacios para que la gente pueda acercarse como a ellos. Vamos a darles otro ejemplito aquí, uno más. Este. Ante la explosión de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, la gente se ha visto obligada a llevar mascarilla para protegerse a sí misma y a los demás de un posible contagio. Una situación inédita. Millones de estos cubrebocas desechables terminarán en vertederos y océanos, causando un grave problema medioambiental debido a su contenido en plástico. Bien, no podemos dejar de usar mascarilla, por eso la importancia de limitar al máximo su impacto medioambiental. La crisis sanitaria mundial tiene también su revés ecológico. Cerca del 70% del plástico generado por la pandemia de coronavirus, como guantes y mascarillas, acabarán en vertederos y mares con un grave coste para el medio ambiente y la economía.
La contaminación por plásticos ya era una de las mayores amenazas para nuestro planeta, pero la pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas. De las mascarillas no podemos prescindir por el momento, pero desecharlas correctamente es crucial. Hay mascarillas desechables por todas partes, en el suelo de Hong Kong, en los ríos de Ucrania y en las playas de Italia y California, también en las calles de Alemania, un problema creciente. Uno piensa que es papel porque mira el tejido de la superficie, pero dentro es al menos un 50% plástico. El resto es celulosa o papel y la mitad no es biodegradable. Luego están los elásticos de las orejas, que son completamente de plástico. Se podría pensar que el clip sobre la nariz es de metal, pero también es de plástico. El 70% de la mascarilla es de plástico y no es biodegradable. Están diseñadas para el personal médico, pero se han convertido en un artículo de uso común en el hogar. Muchas mascarillas acaban en el mar porque no se desechan correctamente. Por cierto, se les considera no aptas para el reciclaje porque contienen gérmenes, no solo coronavirus. Básicamente necesitan un tratamiento térmico para desintegrarse. En Alemania eso significa que deben ser eliminadas como residuos generales, es decir, incineradas. Es un proceso que se puede utilizar para generar energía, producir electricidad y calor. Pero no todos los países utilizan este tipo de tratamiento. En muchos lugares las mascarillas terminan en vertederos donde son arrastradas a las vías fluviales. Los científicos trabajan en alternativas como la celulosa biodegradable del bambú. Deben ser resistentes y su fabricación llevará tiempo. El coronavirus está teniendo un impacto mixto en el medio ambiente. Es decir, no todo son malas noticias. Las restricciones implementadas para combatir la pandemia han traído consigo la disminución de las emisiones de CO2 debido sobre todo a una menor demanda de energía. Pero este efecto beneficioso es solo a corto plazo. Hay muchas voces que instan a que la COVID-19 se convierta en una oportunidad para replantearnos nuestra forma de producción y consumo. Menos vuelos. Disminución del tráfico. Calles desiertas, tiendas y locales vacíos. Y hasta menos fuegos artificiales en Año Nuevo. La pandemia de coronavirus ha significado un respiro para el medio ambiente, al reducir por unos meses el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los sectores más afectados por las restricciones para combatir el COVID es el de la aviación. La paralización de vuelos ha significado pérdidas económicas y de puestos de trabajo, pero para el planeta son buenas noticias. Los aviones liberan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo provienen de la aviación. Tan solo en China, los confinamientos, las restricciones de viaje y la paralización de fábricas y tiendas provocaron un descenso de un 25% de las emisiones contaminantes. No obstante, se trata de un efecto temporal. Una vez superada la pandemia, la clave será reducir la huella de carbono de cada habitante de la Tierra respecto a 2019. Esto último es una obligación si se quiere evitar nuevas catástrofes. Así lo reveló la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación ante Crisis Sanitarias en un informe publicado en 2019, en el que se alertaba sobre la necesidad de prepararse para una pandemia. Las predicciones de la Junta, confirmadas pocos meses después con el surgimiento del COVID, se basaron en el análisis de factores de riesgo. Entre ellos, se citan fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, así como del crecimiento demográfico, la urbanización, los incrementos exponenciales de los viajes internacionales y la migración tanto forzada como voluntaria.
Tras un año conviviendo con la enfermedad, los expertos se preguntan si el COVID también puede ser un punto de partida para concienciar sobre la emergencia climática. Bueno, ahí también ese está un poco más largo, pero miren que aquí también el recurso de las imágenes, ¿no? Aquí pues obviamente pues los recursos son pues muy amplios porque podemos entrevistar gente en otra parte, traducir y bueno, todo esto. Y bueno, es un tema muy sensible también. Es muy loco pensar de que, ok, mientras estuvimos encerrados se limpiaron cosas, pero paralelo estamos contaminando otra vez. Entonces, como información que uno no tenía del todo clara, yo por lo menos no sabía el tema de lo de las mascarillas, que tenía tanto plástico, o sea que uno está inhalando todo eso también. Entonces, hasta qué punto el problema es cada vez más grande. Entonces, miren que logran engancharlo a uno como en un tema muy específico con una información muy concreta, también con datos reales, con datos veraces y el apoyo visual. Nuevamente, el tema de esa narrativa. Mientras ella va hablando, nunca hay interferencias, nunca hay ecos por allá, no hay perro ladrando, no hay, digamos, algún tipo de distractor, sino que es la voz súper limpia, permitiendo pues como que todo se vaya como acoplando o haciendo mucho mejor. Recuerden si nosotros alcanzamos a ver cómo editar audio el semestre pasado. Se durmieron. ¿No hicimos algún ejercicio de edición de audio, como limpiar el audio? Aló. No, profe, yo no recuerdo, no sé, los demás compañeros. Ok. Listo. Bueno, es que no recordar si lo he hecho con usted o con otro grupo, pero entonces para la próxima clase lo que vamos a hacer es eso. Les voy a mostrar varios programas de edición de audio para que tengamos un audio más limpio, para que tengamos como esos tips y esas recomendaciones para que haya una voz en off muy bien elaborada que nos permita, digamos, hacer un buen trabajo, porque lo que más va a pesar en últimas es como esa narrativa. Que ya Profe, dime. o sea, bueno, en el caso aquí donde yo vivo, pues mejor dicho, la bulla se escucha la bulla del vecino y de todo el mundo. Entonces, allí es donde me surge la pregunta, no sé dónde uno puede hacer hacer este tipo de trabajo sin interrupción alguna. Ya, pues la idea de la próxima clase es como poderles dar varios tips, entre esos como posibles lugares en los que ustedes puedan grabar. Cuando hablo de la voz en off, hablo de que esos son ustedes solitos y van a dejar como, digamos, como de antemano ya listo toda esa voz en off y que le podamos hacer una limpieza. A veces estos programas permiten reducir muchísimo ruido del ambiente, pero para eso digamos que es importante tener en cuenta los factores, desde cómo se ubica el teléfono, todo pues vamos a usar el teléfono. Si estoy, digamos, en un espacio que tenga eco, si es en la mañana, si es en la tarde, bueno, como ver todas esas posibilidades del audio, que a veces es como tan, que uno pasa como de largo, ¿no? A veces en este tipo de cosas uno se enfoca mucho en la parte visual, pero esa parte auditiva es supremamente importante. Entonces, sí es importante que dentro de 8 días queden como muy claras esas pautas, posibles lugares para grabar, el formato en que se graba, cómo se limpia eso, cómo puedo grabarlo en otro formato que sea mucho más digerible, que son estos programas que utilizan para hacer podcast y para hacer, digamos, como edición de audio de una manera mucho más sofisticada. Entonces, le podemos dedicar la próxima clase a eso. Pero de aquí a la próxima clase sí es importante que ya tengan adelantado ese texto. Es decir, todo eso que ustedes van a narrar lo tengan mucho más elaborado en lo escrito, que ustedes me puedan mostrar ese adelanto la próxima semana, para que paralelo aprendamos a hacer la limpieza del audio y ya en 15 días ustedes puedan tener ese audio y paralelo vayan haciendo también esas escenas, esas imágenes de eso que ustedes quieren mostrar. No se van a dejar coger la tarde con eso porque esto es un trabajo arduo, ¿sí? Es un trabajo extenso. Hay temas que algunos de ustedes cogieron que requieren, digamos, como mucho trabajo. Bueno, todos tienen mucho trabajo, pero también sea muy práctico, se aproveche muy bien los tiempos. Si de pronto dentro de su trabajo tienen contemplado entrevistar personas, pues
vayan hablando con esas personas, vayan viendo en qué posibles lugares puedan ustedes entrevistar, qué preguntas le van a hacer, si la persona se va a prestar para eso, si no se va a prestar para eso, si tienen fotos al alcance, si pueden ir tomando esas fotos, si pueden ir haciendo esas escenas de, no sé, del colegio, de la cancha, de esos lugares posibles en los que ustedes van a comentar, para que no vaya a haber digamos, como una acumulación de tanto trabajo, porque pues para eso le vamos a dedicar todo este corte como a esa elaboración, ¿sí? Voy a mostrarles un último ejemplo y con esto estaríamos cerrando para que, digamos, ya tengan una idea mucho más amplia. Aquí está, de pronto sí es viejito, pero A nivel mundial son millones de personas las que utilizan las redes sociales. Entre las predilectas están Facebook, Twitter o Instagram. Pero ¿sabe usted cuáles son las consecuencias de no asegurar sus cuentas? La comunicación entre seres humanos es indispensable. Sin embargo, las herramientas tecnológicas hay que saber utilizarlas. La tecnología uno siempre tiene que mirar, bueno, ¿qué con esto estoy ganando? ¿Qué con esto estoy perdiendo? Y si lo que estoy ganando rebasa lo que puedo estar perdiendo, pues la uso. Desde hace más de una década se creó una de las redes sociales con más integrantes, el Facebook. Esta para muchos ha servido para cortar distancias, pero para otros se ha convertido en una pesadilla. Acepté la solicitud, pero ya como a las semanas la persona me empezó a escribir y con el relajito de que, y no sabes quién soy, adivina, y adivina quién soy. Entonces ya un día yo le dije, pues si no me dices quién eres, yo voy a tener que eliminarte, ¿no? Y entonces la cuestión es que ya me empezó a dar miedo porque la persona empezó a decirme cosas que sí me conocía a mí. Cosas como yo sé que estás casada, que tu esposo se llama así, trabajas en tal lado. Entonces con más razón, esta persona como conoce todo sobre mi vida. Situaciones como estas son frecuentes. Por eso consultamos con el ingeniero en sistemas Víctor López para conocer qué es lo más prudente en estos casos. Configurar el perfil del usuario para que solamente las personas que están muy allegadas a ti, familiares y amigos muy cercanos, puedan tener acceso a tu información personal. Y se ha dado casos, como bien usted dijo, que hay ladrones, gente que secuestradores, que se encargan de darle seguimiento a tu perfil y a tus seres, y dependiendo de tu estatus social, deciden un buen día de llevarte un hijo y te lo secuestran. Pero no todo es negativo. Saray encontró en las redes sociales al que hoy es su novio por más de 3 años. Empezamos a hablar y empezamos a ver que teníamos mucho en común. Después en las llamadas, todos los mensajes, todos los días nos escribíamos, como que éramos el uno para el otro. En este momento hay millones de personas a nivel mundial conectadas a un computador y usted podría ser uno de los casos presentados. Pero definitivamente lo importante es ser discreto, no colocar su ubicación ni dar detalles que representen un riesgo para su seguridad. Bueno, ese es muy corto, muy concreto, y dan como esas diferentes puntos de vista, ¿no? Dicen que puede ser perjudicial, pero que también tiene unas connotaciones positivas. No se queda el juicio así como súper sesgado de que es malo, no, sino que brindan esa posibilidad de que sea uno el que escoja y el que diga, ok, esto está tan objetivamente puesto sobre la mesa que soy yo el que decide cuál es mi opinión sobre eso. No sé si notaron aquí, y yo sí lo noté, que se escucha un registro de audio cuando está hablando la persona, se escucha otro registro cuando entrevistan, ¿sí? Se escuchan unos ruidos ahí. Es importante tener en cuenta eso, porque a veces ustedes van a mostrar imágenes y cuando vuelvan otra vez a la voz en off, que no se van a notar como esas diferencias tan grandes, sino que se sienta como que eso va alineado, ¿sí? Para eso vamos a hacer el ejercicio de la próxima clase. Entonces, chicos, chicas, lo importante es que ustedes ya tienen un tema escogido,
que vayan adelantando, que de la próxima clase, de aquí a la próxima clase, al terminar la clase, a más tardar a terminar la clase, ustedes me van a enviar al correo ese texto, ese documento, esa narrativa, ¿sí? Porque a eso hay que dedicarle un buen tiempo. Si no la tienen completa, al menos una página, página y media, porque digamos que es bastante lo que hay que escribir para ustedes poder hacer esa voz en off. Y en 8 días vamos a hacer un ejercicio en vivo con esos programas que les digo, de cómo limpiar una voz, de cómo limpiar un audio y cómo poderlo utilizar bien para, digamos que sea de una manera muy profesional ese audio, esa voz en off que ustedes van a utilizar. Y podemos hacer el ensayo con algunos de los textos que ustedes pasen para que ensayemos también como esos matices, esa pronunciación, todas esas cosas que de pronto ustedes también han visto en teatro sobre la fonética, ¿sí? Sobre la, ¿cómo se llama eso? La oratoria. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, dentro de 8 días va a ser una clase muy guiada, pero sí necesito que tengan adelantado esa parte del documento escrito. Yo les hago igual el recordatorio por el grupo, para que no nos va a agarrar la tarde con todo esto. ¿Listo? No sé si alguien tenga una pregunta. Si no, entonces podemos ir cerrando ahí. Dime, José. Profe, Bueno, vamos con don Aurelio, luego José. Dime. profe, pues para preguntar que se realiza el trabajo de acuerdo al tema que ya he escogido en ese mismo tema, Sí. ¿cierto? Ajá. Ah, Por lo listo. menos, si ustedes escogieron, no sé, alguien escogió como que la festividad de X evento en mi pueblo, ¿cierto? Ese ya es el tema, ese es el interés que ustedes tienen. Ahí es empezar a ver cómo voy haciendo las escenas y cómo voy a hacer esa narrativa correspondiente a ese tema. Si la voy a hacer más como histórico, si lo voy a hacer más conmigo involucrado, si lo voy a hacer más como científico, si lo voy a hacer descriptivo, pero empezar a escribir. ¿Sí? Es importante escribir y escribir además bien, porque eso mismo es lo que yo voy a ver reflejado en la voz en off. Dime, José. Muy buenas tardes, profe. Hola. Profe, lo siguiente, lo que pasa es que en la propuesta que logré enviar, yo había escogido el documental. Entonces iba a trabajar sobre uno de los rituales del pueblo Nasa, en este caso que era el Saquelu, y cómo los jóvenes hoy en día lo vivencian, ¿no? Porque anteriormente pues solamente eran como los mayores y hoy en día pues tenemos una nueva generación y el título que yo le había colocado era el papel que juegan los jóvenes en el fortalecimiento de las creencias y la cultura del pueblo Nasa. Pero tengo un inconveniente, es que este ritual se celebra es cada año y ¿qué le digo? Y ya pasó, digamos, fue en este 21 y 23 de septiembre, entonces ahí sí me quedaría como difícil para recoger pues toda la evidencia, las imágenes, aunque por ahí yo tengo unas en archivo, pero no sé si se podría con eso, o de pronto, profe, si podría cambiar. Ahorita estaba mirando lo que usted acaba de comentar en el reportaje y veo uno que es el reportaje de interés humano, donde podemos hablar de las ferias, los rituales, entonces digamos como un ritual que se pueda vivenciar o se puede evidenciar en este lapso de tiempo. Ok, bueno, ahí, bueno, están las dos opciones. Una, que si quieres cambiar el tema, lo puedes hacer, porque pues no me han entregado como ya la narrativa como tal, porque después de hacer la narrativa pensar en cambiar como que, muchísimo trabajo. Ustedes presentaron fue como una sinopsis, ¿sí? Otra cosa también es que si vas a hacer el mismo tema, pues puedes valerte de imágenes viejas, de pronto de escenas que tengas de un evento pasado, fotografías, y que tu narrativa nos dé a entender de que de pronto estás esperando a que esa fecha se dé para poder participar, pero que previamente ya se han hecho cosas, ¿sí? Eso puede ser también como una opción. O que puedas entrevistar gente que tenga cerca, que haya pasado como por estos eventos, que puedan dar como su apreciación, su experiencia, su significancia, y que nos pueda hablar un poco como la historia de dónde surge este ritual, por qué se reúnen alrededor de este tema, por qué es tan importante para la comunidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces están como esas dos opciones. Ah, profe, bien, sí, yo podría de pronto recoger algún material que ya está en archivo y poder trabajar sobre eso y entrevistar lo que usted me dice a los niños. Por ejemplo, ahorita los niños están participando mucho en este evento de las escuelas, los jóvenes están involucrando en este proceso, entonces me parece bien, profe. Y lo otro es también que, bueno, lo chévere es que el tema le interese a uno, porque es que en la medida en que uno esté bien involucrado, pues eso fluye más fácil también, más interesante porque llegan más ideas y cosas. No sientan que es como algo forzado, sino que es un tema que a ustedes de verdad les interesa
y este proceso de elaboración es muy chévere. Vamos a ver que salen cosas bien interesantes y que esos resultados nos van a arrojar unas reflexiones bien bacanas. ¿Listo? Vale, profe, Profe, muchas gracias. Vale, dime. buenas tardes. Profe, por lo menos yo también había puesto en lo que envié, había puesto que iba a trabajar documental, pero entonces yo ahora lo voy a hacer como crónica, así se puede, ¿no? Sí, sí. Pero les digo, tienen la opción de ustedes presentaron fue una sinopsis. Ya en 8 días ustedes pueden decir, no, profe, yo que me mide, aquí está mi narración. Esa narración es muchísimo trabajo. Ya después de que hagan esa narración, yo no les recomendaría que cambiaran el tema, sino que más bien potenciaran eso que ya tienen. Pero como no han hecho esa parte, pues si ven la posibilidad de cambiar de tema, pues lo pueden hacer. Piensen en sus facilidades, piensen en sus facultades, piensen en ese tema de interés, en las locaciones, en lo que ustedes puedan acceder y digamos que la investigación se pueda dar de manera más fluida. Porque digamos que yo vivo en Cali y quiero hacer un documental de Popayán y no tengo ninguna imagen de Popayán, pues ahí me voy a aclarar el cuchillo yo, ¿sí? O yo voy a hacer un documental sobre X tema, pero no tengo ni idea, nunca he hablado de eso y no tengo a nadie que me valide esa información, pues también me voy a aclarar el cuchillo. Entonces, como que hablen de cosas que ustedes sientan cercanas y que sientan interesantes además para mostrar, para hacer. ¿Listo? Y bueno, chicos, chicas, vamos cerrando ahí y cualquier inquietud, pues igual me la hacen saber y apenas tenga la clase, apenas salga del horno, pues se las comparto en el grupo a más tardar de que mañana. ¿Listo? Y bueno, un placer volverlos a ver, pues que hacía rato no los veía o al menos escuchaba, pues. Y nos estamos viendo, chicos. Gracias, profe. Muy buena tarde. Vale. Bueno, Gracias, profe. Gracias, vale. profe. See you. Bye bye. Gracias, profe. Vale, chao.
Hello. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo se... Hola. Bien, bien. Mejorando. Me da mucho gusto, profe. Síguete cuidando bastante. Sí, pues he tratado como de ganar movilidad, pero pues a veces subestimo lo que me hicieron, la verdad. Pero pues voy despacio. Sí, da Buenas mucha tardes, paciencia. profe. Hola, buenas tardes. Profe, una pregunta, ¿será que hoy me puedo retirar más temprano de la clase? Es que tengo una presentación ¿Presentación de qué? de danza. Ah, ya. Pues sí, sino que cuando pase así trata de avisar a coordinación, Ok, ¿vale? Como ok. algo que soporte pues como Sí, profe. esa ausencia. Igual valoro mucho que me hayas dicho porque hay otros que a veces se van y como que... Sino que yo pensé que la presentación era más tarde, entonces por eso no avisé a la coordinación. Vale, ¿es una presentación de música? Sí, voy a acompañar a un grupo de danzas de acá de Jamundí, al grupo. Ah, yo sí, por ahí que Jamundí anda hoy en un evento, ¿no? Varios Sí, están allá. sí. Vale, listo. Yo ya Profe, busco dónde. respecto a esto, ahora que dices, uno debe pasar una carta del grupo como tal pues cuando se presentan estos casos. Pues digamos que sí es bueno avisar y con algún tipo de soporte, ¿sí? Por lo menos cuando tienen algún evento empresarial o algo así, pues ustedes mandan una cartica especificando, por lo menos para ahí llegó un estudiante que iba a estar en asambleas con la alcaldía, entonces manda un documento, entonces como que eso ya no lo formaliza más, o le avisan a uno pues con tiempo, pero Ah, es más ok, que todo profe. como eso, como el hecho de que avisen, porque a veces, a veces se pierden como 2 semanas y después vuelven y como que, profe, es que yo estaba en tal cosa, pero ahí uno cómo hace para confiar, ¿no? Más que todo como eso. Sí, claro. Bueno, por aquí estoy escribiendo. Aquí. Está terminando de llegar. Bueno, vamos arrancando aquí entonces.